buen día, mañana o noche. Bueno, en este video tutorial les traigo nada más y nada menos que un CRUD em, de una aplicación la cual he hecho bastantes veces en diferentes plataformas. Se llama Doctor Sonidos. Entonces le voy a explicar en qué consiste el proyecto. El video se lo estoy realizando a un amigo, un compañero que me pidió especialmente que le trabaje con esta tecnología. Olvídense de esto, lenguajes y plataformas. Pasa que este proyecto realmente lo quiero realizar con estos lenguajes y plataformas ya cuando esté un poquito más pulidito. Pero por ahora vamos a trabajar con JCF y JPA, también con Prime Faces. Y puede que se le añada un poco de Boot Faces. Bueno, vamos a empezar primero con la explicación del proyecto. Vamos a la raíz, o sea, este proyecto con lo que va a contar es una aplicación en la cual los doctores podrán ingresar, van a poder guardar sus pacientes, van a poder guardar las consultas de los pacientes, van a loguearse, etcétera. Va a ser de cuentas individuales de los doctores. Los doctores van a poder crear pacientes, que diga, añadir pacientes, crear consultas, etcétera. Realmente es una aplicación súper sencilla, no tiene muchas complicaciones en sí, simplemente para que puedan trabajar con lo básico de JCF. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro entorno de desarrollo. Voy a trabajar con NetBeans 8.2. Pueden trabajar tanto con Eclipse o con cualquier idea de su preferencia realmente. Yo actualmente voy a trabajar con NetBeans. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear el proyecto. Vamos a crear un proyecto de Java, Java Application, no, disculpen, Java Web, Java Web. A este proyecto le voy a poner CRUD JPA, JSF. Le pueden poner el nombre que quieran realmente. Em, bueno, pueden usar tanto Glassfish como Apache Tomcat o cualquier servidor que ustedes deseen. Voy a utilizar la versión 7 de Java, del Java Web. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a añadir Java Servlet Faces, que es JCF. Y como vamos a trabajar con JPA, no vamos a añadir Hibernate, solamente JCF. Bueno, podemos también añadir Prime Faces desde acá, aunque también la podemos añadir manualmente, que creo que es mejor. O sea, es prácticamente lo mismo. Aquí tendríamos que añadir la librería y eso, pero le voy a enseñar cómo añadirla manual. Bueno, damos a Finish, se nos creará nuestro proyecto. Bueno, lo que esperamos, le voy a ir explicando cómo... ¿Dónde está? Está cargándose el proyecto. Actualmente hay dos maneras de yo poder realizar mis entidades o pojos y conectarlas o enlazarlas a mi base de datos con mi ORM. ORM es Object Relational Model, em, ya sea por mapeo o ya sea por Database First. Digo Database First o Code First porque en, en ASP se llaman así. Entonces, la costumbre y eso, realmente no sé tampoco cómo se llaman acá en Java. Bueno, entonces el proyecto era este. Bueno, lo primero que nos crea el proyecto es el index y el paquete de source, también el paquete de librería y la configuración donde está el web.xml y todo lo demás. Bueno, como le estaba diciendo, para el que viene de ASP ya sabe que es Code First o Database First. Acá vamos a trabajar como quien dice con Database First para hacerlo de una manera un poquito más rápido, aunque también les voy a explicar cómo funciona el término de Code First. Database First es simplemente que yo tengo mi base de datos,
tengo mi base de datos y dependiendo de la base de datos se van a crear las entidades o los pojos de mi proyecto. ¿Cómo yo hago esto? Bueno, lo primero que yo debo de hacer es crear un archivo, una carpeta, que se tiene que llamar por obligación meta inf, que es donde va a estar mi entidad principal, o sea, donde vamos a hacer la conexión con la base de datos en sí. Acá lo que yo voy a insertar es un persistence unit. El persistence lo encuentran en, bueno, clic derecho en la carpeta y van acá a persistencia y añadir un persistence unit. Acá lo que van a hacer es restablecer la conexión con la base de datos. Podemos usar un data source que tengamos o podemos añadir uno nuevo. Por el momento le voy a añadir uno nuevo para que ustedes vean cómo se hace. Entonces le voy a poner como nombre JDBC slash JCF CRUD. Entonces el nombre del data source puede ser si lo tienen acá, como yo por ejemplo lo tengo acá, lo pueden poner directamente o pueden crear uno nuevo, darle a new connection. Acá añaden el driver que será el de MySQL, que es una base de datos MySQL, y le dan a next. Luego bueno, vamos a hacer todo el proceso para que no se vayan a perder. Le dan a next, acá ponen el nombre de la base de datos, el host, si está local o está ya montado en un servidor, el username y el password. Actualmente, como les decía, ya yo tengo la mía acá creada, entonces voy a poner la que tengo. Bueno, entonces acá tenemos la opción de create, drop, and create en none. Yo la voy a dejar en none porque normalmente en create tú lo pones cuando vas a crear desde los pojos a la base de datos, o sea, code first. Drop and create sería si tú vas a hacer alguna actualización a los pojos y none sería que no realice ninguna actualización, o sea, no realice ningún tipo de cambio. Bueno, ya que tenemos esto, tenemos el persistence XML. Bueno, acá hay un caso muy particular, es que en Java Server Faces el persistence unit lo pone normalmente en esta carpeta. Él automáticamente lo pone en esta carpeta. Creé la metainf, pero se crea la metainf es para ponerlo ya si vas a trabajar con JSP en desktop realmente. Había pasado esa parte. Pero bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a crear nuestro paquete de modelos o las entidades. Le ponemos el nombre al paquete que queramos realmente. Yo le pongo model en entities. Le pueden poner pojos o lo que sea. Yo por trabajar de una manera un poquito más organizada le pongo models.entity. Entonces lo que vamos a crear en esta ocasión será acá mismo en persistence vamos a crear entities from database. Entonces cuando le demos acá nos va a pedir la contraseña, todo. En mi caso creo que esta era mi contraseña y mi usuario. Ok, entonces estas son las tablas que tiene mi base de datos, como ustedes las podrían ver acá en el query que yo ya había tirado. Estas son mi tabla que tiene mi base de datos, entonces yo voy a arrastrar todos sus datos y a partir de ellos voy a crear mis pojos. Las clases o pojos me gusta trabajarlas siempre de manera individual, entonces voy a dejar consultas, doctor y paciente. Este es el nombre de la tabla en la base de datos y este es el nombre de la clase que se va a crear. Entonces le damos a continuar
Entonces lo dejamos así y luego de que cargue el proceso, cuando vamos a entities, a model.entities, vamos a ver que acá tenemos em, las tres clases. Vamos a ver qué nos creó eso. Lo más crucial o lo más importante que tenemos que tener en cuenta son estas notaciones, que esta es la notación entity, que eso quiere decir que esa clase será una entidad, o sea, va a mapearse con la base de datos. Entonces, el nombre de la tabla es esta clase pertenece a esta tabla. Entonces, eso lo crea, realmente no sé por qué, pero tú trabajas normal sin estas dos entidades. Estas normalmente no se usan cuando tú estás trabajando code first. Entonces, lo que hacemos es ya luego, como si fuera en ASP, mapear, digamos, los atributos de la clase. Por ejemplo, el ID, acá lo trajo como integer o entero. Entonces le pone que va a ser el ID, esa columna va a ser el ID. Le pone que se va a autoincrementar. Le pone también el nombre de la columna, ID, por si yo le cambio el nombre acá, para que sí se sepa que va a seguir siendo mapeada a el ID. Esos son algunos ejemplos de query. Son los tipos de query que se pueden realizar. Los queries de JPQL, que voy a explicar eso en un caso más adelante. Entonces, acá tenemos nuestros modelos, lo podremos trabajar como le he estado diciendo. Ya si lo quieren trabajar de manera code first, tendrían que hacer esto, ponerle la cantidad de la size, por ejemplo. Este dice size, pero también hay uno que es string length para la cantidad de string, entre otros. También acá les hace sus respectivas relaciones. Y le darían a create y así les crearía la tabla. Así. Bueno, para no hacer el video más largo, vamos a continuar con el back. Entonces lo que vamos a crear ahora, yo voy a crear para un poquito, para tener el trabajo un poquito más ordenado, voy a crear lo que es mi DAO. Voy a crear lo que es mi paquete DAO. Dentro del paquete DAO voy a crear una interfaz. Las interfaces se crean como están viendo que estoy haciendo, clic derecho, vienen allá, interfaces. Entonces la primera interfaz que voy a crear será la de doctor DAO. Entonces esta interfaz no va a tener nada más y nada menos que los métodos que va a utilizar el doctor, los métodos sin escribir. Normalmente el doctor va a tener el método login, o sea, public que va a retornar ese método, pues un doctor, el método se va a llamar login, y ya que el doctor va a tener que loguearse. Disculpen, realmente era una interfaz, no tenía que implementar los métodos, simplemente ponerle acá que va a recibir por parámetro. Este método va a recibir por parámetro dos strings. Uno va a ser el correo, el otro va a ser la contraseña. El correo y la contraseña. Y va a retornar un doctor, si se encuentra en la base de datos, obviamente. Entonces, el otro método sería el de crear o registrarse. Podemos poner el nombre que queramos. Public void registrarse o registro. Este método para registrarse va a aceptar un doctor. Aceptar un doctor, que es el que se va a registrar, y también el último método, que es el de borrar cuenta. Por si el doctor quiere borrar su cuenta. Bueno, vamos a explicar ya me imagino, bueno, Wilmer sabe que es una interfaz, que él me pidió el video, pero una interfaz no es nada más y nada menos que una clase, es como una clase de Java, simplemente que la clase que implemente
esta interfaz tiene que realizar estos métodos de manera obligatoria. Entonces yo voy a crear otra interfaz que va a ser la genérica. Acá van a estar ya los otros métodos que van a tener las otras clases. Como esta va a ser una interfaz genérica, yo le voy a poner acá el atributo T. O sea, esto lo que quiere decir es que esta interfaz va a ser genérica. Cualquier clase que le implemente va a tener que... O sea, puede ser cualquier clase que la podría implementar. Bueno, esta interfaz, lo que yo voy a crear acá son los métodos básicos que van a tener cada uno de mis entidades. O sea, el método crear, el método crear, que puede aceptar cualquier objeto, el método update, el método update lo que va a aceptar es un objeto que es el que se va a actualizar. Sí, un objeto y un ID. Un objeto y un ID que va a ser de tipo object. Void. ¿Por qué un objeto y un ID? Bueno, va a tener el objeto nuevo que es el que se quiere actualizar y se va a reemplazar por el objeto que se le pase ese ID. O sea, entonces vamos a ver la funcionalidad de este más adelante. Entonces va a ser create, update, también el delete, que este va a recibir un objeto solamente, y también el final. Esto va a devolver una lista de lo que sea, una lista genérica. Pero va a aceptar por parámetro un doctor, porque todo lo que se va a encontrar, todo lo que vamos a buscar va a ser de un doctor. Por ejemplo, todos los pacientes que vamos a buscar en la aplicación serán de un doctor en específico. Los otros doctores no pueden ver los pacientes que tienen los demás. También las consultas. Cada doctor va a ver las consultas que él ingresó. También vamos a tener el método find by ID o get, mejor, que es donde se va a poder buscar ya sea un paciente en sí o una consulta en sí. Entonces, public get. Esto lo que va a aceptar es un ID para nosotros obtener ese objeto. O sea, le vamos a pasar el ID y él nos va a buscar el objeto que cumpla con que tenga ese ID. Bueno, estas son las interfaces. Entonces, lo que vamos a hacer ahora serán los servicios. O sí, los servicios. Pero antes que nada, acá mismo en mi DAO, yo siempre creo una clase que es la genérica para no tener que crear para no tener que crear un servicio, o sea, un modelo en sí por cada una de mis clases o mis pojos. Yo solamente creo una. Por ejemplo, un paciente, digamos, un modelo de paciente, un servicio de paciente, que se guarde un paciente, que se borre un paciente. Luego tendría que crear uno de consulta, que se borre una consulta, que se cree una. Yo por lo general creo una sola genérica. Y esa sola genérica, cualquier servicio que extienda de ella va a implementar los métodos. Sería como un Entity Framework. O sea, Entity Framework, ¿qué se llama? Creo que sí. O sea, Entity Framework. Sí, creo que sí. O DB Context, sí, como un DB Context, excusa. Más o menos.
donde el que extiende el DB-context puede obtener los métodos del mismo. Bueno, voy a crear una clase normal. Esta le voy a llamar generic class, o le pueden poner cualquier nombre realmente. Entonces, esta clase, esta clase lo que hará es que va a realizar todos los métodos. Para esta clase, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer la genérica. Y esta va a implementar de la clase generic.DAO. De generic.DAO, y va a ser también, o sea, recuérdense que la clase generic.DAO también era genérica. Automáticamente nos ponen a completar todos y cada uno de los métodos que tenía esa clase. Bueno, antes que nada, lo primero que tenemos que crear acá es nuestra conexión a nuestra base de datos. O sea, sería como un DB context, o sea, sí, más o menos la conexión a nuestra base de datos, donde nosotros vamos a poder acceder a los mismos y poder realizar o completar cada uno de estos métodos. Bueno, bueno, lo primero que vamos a hacer acá, está corriendo el video. No sé. Lo primero que vamos a hacer acá es hacer nuestra conexión a nuestra base de datos. Para lo mismo, tenemos que hacer una instancia de Entity Manager Factory. Una instancia de Entity Manager Factory. Esto es una clase de JPA, la cual nos permite hacer esto. Entonces eso recibe por parámetro un string, y el string que recibe por parámetro es el nombre del persistence XML, el nombre que le habíamos puesto al persistence. Entonces esto recibe un string que es el nombre del persistence. Perfecto. Creo que hice la importación incorrecta. Persistence. Create Entity Manager Factory. Perfecto. Esto acepta un string por parámetro. ¿Qué es esto? Esta manera que yo lo estaba inicializando con el new. Estaba creando una instancia. No me pasé esa, bueno. Entonces lo que hacemos ahora es que creamos el Entity Manager Factory en sí. El Entity Manager, que va a ser igual a Entity Manager Factory.create Entity Manager. Perfecto. Entonces importamos Entity Manager y perfecto. Lo primero que vamos a hacer es el find all. Bueno, es el más complicado, por eso vamos a pasar primero los fáciles. Sí, los más fáciles primero. El get, o sea, este va a retornar 1, o sea, va a retornar un objeto, ya sea una consulta o ya sea un paciente. Entonces, para lo mismo, lo que vamos a hacer es, bueno, me faltó algo. Me faltó el constructor. Me faltaron unas cositas. Sí, las cositas más importantes. Bueno, como era una clase genérica, como lo que yo voy a estar utilizando van a ser cualquier tipo de clases, o sea, van a ser clases en sí que van a ejecutar esos métodos. Yo necesito algo, porque los métodos que me trae el Entity Manager
reciben por parámetros ya sean clases, IDs o cualquier otro tipo de objetos que tienen que estar relacionados con la base de datos. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a crear una clase cualquiera, y le voy a poner entidad, va a ser igual a new. Esta puede ser una clase cualquiera. Bueno, se me olvidó dar esta parte. Como les decía, lo que vamos a hacer es una clase cualquiera. Para hacer una clase genérica, cualquiera se hace de esta manera en Java. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crearle un constructor a esta clase. Eh, un constructor debe tener el mismo nombre de la clase. Y como este será el constructor, va a aceptar por parámetro una clase. ¿Qué yo voy a hacer con esa clase? Esa clase, yo voy a decir que esa entidad, o sea, esta clase o esta propiedad va a ser igual a la que le pasen por parámetro. A la que le pasen por parámetro. Entity. Puse entity. Perfecto. Entonces, ustedes van a ver para qué voy a utilizar esto. Esto es muy importante realmente. Ya acá luego que tenemos todo, vamos a primero a crear el método get. Como les decía, va a retornar algo, una clase. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a darle m punto. Tiene varios métodos. Vamos a hacer el find. Y esto recibe esto recibe dos parámetros, el find. El tipo de clase que vamos a buscar, ya sea un paciente o una consulta, y también recibe el ID o el primer key del mismo. Y eso es lo que vamos a retornar en el get. Sumamente fácil. Entonces el create, para crear un objeto, lo que vamos a hacer es que vamos a darle en punto get transaction punto begin. Tenemos que inicializar una nueva transacción. Esto normalmente lo pongo dentro de un try, por si ocurre algún tipo de excepción, para poder tener control de la misma. Bueno, lo primero que hago es que inicializo una transacción. Luego de ella un m.say ¿cómo era? Create. Era persist. Y persist aceptaría el objeto que se va a crear, que sería el que se le pase por parámetro acá. Entonces, también, luego de lo mismo, se le da un bueno, acá en el final voy a hacer un get transaction commit si todo sale bien. Pero si da el caso de que yo tengo una excepción cualquiera, yo la voy a mostrar por consola. El cliente no va a ver eso.
obtener el mensaje, también pueden obtener el stack trace. Yo normalmente lo hago con el mensaje. Entonces, bueno, vamos a concatenarle acá error al guardar para saber dónde es que está ocurriendo el error. Y si hay un tipo de error, obviamente, él no me va a guardar esa transacción, sino que yo la voy a cancelar. Voy a hacer un rollback. Bueno, ya eso de crear el cliente está sumamente claro. Lo del update, lo primero que voy a hacer es que voy a agarrar este mismo método, o sea, em.find, voy a buscar el objeto que se quiere actualizar, voy a buscar el objeto que se quiere actualizar, igual por igual lo voy a meter dentro de un try catch. Lo primero que vamos a hacer es que voy a buscar el objeto que quiero actualizar. Try. Okay. Este objeto, que es el que quiero actualizar, lo voy a guardar en un t, que va a ser un tipo de t. Ese va a ser el old, que es el que se va a actualizar. Entonces también vamos a agarrar el nuevo, que va a ser este, y vamos a decir que el old va a ser igual al nuevo. O sea que ese objeto, el viejo, va a ser igual al nuevo objeto. Y lo que vamos a hacer es que vamos a darle un m.update. ¿Cómo se llamaba ese método? Merge. Era merge. Entonces en el merge vamos a guardar el load nuevamente. Entonces, si ocurre una excepción, yo quiero que me diga cuál fue lo mismo. Que me diga cuál fue la excepción. Y pues ya. Sería para el método create estas pocas líneas de código para el update. Entonces el delete es mucho más sencillo y mucho más fácil. Simplemente sería tomar el objeto y darle un remove a el objeto que se pase por parámetro. Bueno, vamos a hacer un try catch igual, por si el objeto no se encuentra en la base de datos, me diga cuál fue el error. Si ya lo han borrado 2 veces, puede surgir muchísimos errores. Tratar de borrar. Bueno, entonces vamos a este método que es el final. Para este método es que vamos a utilizar JPQL. ¿Por qué? Porque el final necesito realizar un query, porque no puedo agarrar y decir tráiganme todo de esa entidad, tráiganme todo de aquella. ¿Cómo te explico? Porque si pudiese, bueno, déjame hacer un intento de algo que se me acaba de ocurrir.
No, bueno, este es un tutorial. No, vamos a hacer el query, vamos a hacer el query. Bueno, antes que nada, le quiero hablar qué es JPQL. JPQL no es nada más y nada menos que SQL trabajando con objetos en sí. O sea, es el SQL de JPA que trabaja con objetos. Le tengo acá unos ejemplos. En la página oficial pueden ver de qué trata, cómo funciona, etcétera. Entonces, acá vamos a ver algunos queries y ejemplos. También acá pueden ver cómo usar, por ejemplo, el query sencillo. Bueno, mi internet de porquería no me deja, pero pueden buscarlo o googlearlo. JPA en la página oficial está. Y así sucesivamente. Bueno, vamos a continuar. Mi internet no me deja googlearlo para enseñarle, pero les voy a enseñar a utilizar uno. O es prácticamente lo mismo. Pueden usar tanto query como pueden usar type query. ¿Por qué yo uso type query? Porque luego de no tengo que castear el objeto que sale de ahí, de esa base de datos. Por ejemplo, yo mando a buscar algo, me va a buscar específicamente ese tipo de objeto sin tener que castearlo. Por si se lo quiero pasar ya sea a otro objeto, crear una instancia del mismo, no tendría que castearlo. Entonces lo que yo voy a hacer es que le voy a pasar acá, que va a ser del tipo entity. O sea, va a ser del tipo que me manden. Eh, Les voy a funcionar para que funcione este método en sí. O sea, este método, ¿qué es lo que está haciendo? Es sumamente importante porque gracias a ello es que estamos haciendo solamente un solo generic class, que es el que va a hacer los trabajos con la base de datos, y luego lo otro lo vamos a hacer sumamente fácil. Ustedes van a ver cómo se van a hacer los servicios de fáciles. Entonces esto va a ser igual a entity manager create query un query normal. Entonces esto acepta dos parámetros, un string que es el query y otro que es el tipo o sea, lo que él va a devolver. Entonces vamos a importarlo. Creo que era este. Sí. América. Hoy es el día que más errores estoy teniendo. Media type. Claro, como es en vivo, es un video normal. Bueno, vamos a resolver. Perfecto, era el nombre que estaba mal, era type query. O sea que la importación no va. Type query. Y acepta por parámetro algo general. Entonces ahora ponemos el query, que es el query de JPQL. Quería mostrarle un ejemplo de cómo funciona, pero este maravilloso internet no me deja. Bueno, pero les voy a poner acá. Por ejemplo, el query funciona de la siguiente manera. Select de from el nombre de la clase. En este caso, el nombre de mi clase va a ser el nombre de la clase que me pasan por parámetro. Entity.getString.
esto lo que va a obtener es el nombre de la clase que me pasen por parámetro. Entonces acá select from the where de punto doctor ID sea igual. Vamos a ver el tipo de de query que aparece acá, o cómo sería el nombre apropiado del doctor en sí. Miren, acá hay un query, select the from doctor, el nombre de la clase, de where fulanito, where y la condición. Perfecto. Acá hay uno, ya pueden ver más o menos cómo funciona. Entonces, acá digamos un paciente, ¿cómo se llama esa columna? La columna del doctor ID, paciente ID. Perfecto. Entonces, este sería el query en sí. Entonces, este sería el query en sí. Sería select the from, el nombre de la clase que se le pase por parámetro del super acá. Entonces, se le pasa como un alias. Entonces, donde d.id sea igual al doctor o a la entidad que yo pase acá por parámetro. Como yo paso por parámetro acá, o sea, a esto sería como una concatenación, pero no una concatenación directa, sino que va a pasar por un filtro antes de, para garantizar que sea del mismo tipo de datos. Entonces eso sería query punto, creo que era set parameter, perfecto. Ok, entonces sería el nombre del objeto, el nombre acá del string, y por ejemplo acá era doctor, y aquí va a ser, él va a buscar todo de ese doctor que se le pase por parámetro al método. Por ejemplo, de ese doctor se van a buscar los pacientes. Y si mal no me equivoco, esto tiene que estar funcionando. Entonces acá lo que vamos a retornar es query.getResultList, o sea, una lista de todos los resultados. Ese sería el final. Entonces, ya tenemos acá todos los métodos implementados solamente una vez y de manera genérica. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que los servicios implementen estos métodos? Fácil. Simplemente creamos un nuevo paquete. Este paquete se va a llamar models.servicios. Entonces, dentro de acá creamos una clase normal. Podríamos simplemente desde un principio, y nos ahorrábamos todo este trabajo, agarrar y crear un controlador para cada uno de la siguiente manera. Podríamos crear uno nuevo, venir acá en persistent y darle a JPA controller classes from entity classes. Esto nos crearía un controlador. También podemos crear una vista para cada uno. Realmente no me gusta trabajar aquí, no me gusta cómo JPA hace las clases, o sea, los controladores en sí, porque crea mucho código innecesario realmente, mucho código que nunca en la vida tú vas a utilizar.
sea, pero bueno. Eso sería ya si lo quieren hacer de manera de práctica o cualquier otro tipo de cosa. Lo que vamos a crear acá será, digamos, la clase paciente DAO implementation, que sería la implementación de el DAO de paciente. Entonces, esta clase lo único que va a hacer ahora para poder utilizar los métodos que tiene esta genérica clase es que va a implementar de la clase genérica generic class y le va a pasar paciente al eh, entonces acá me va a decir que tengo que implementar. Ok, yo le puse si era extend, no era implemento, ya que no es una interfaz, es una clase. Me equivoqué ahí, mala mía. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear un constructor de esa clase con el mismo nombre, y este constructor lo único que va a hacer es que va a ir al super y le va a pasar por parámetro eh, paciente.class, o sea, la clase paciente. ¿Qué es lo que está haciendo esto acá? Está accediendo al super de generic class. Recuerden que el super de generic class, que es este, bueno, vamos a crearlo. Altern insert, vamos a crear el constructor. Y acá no los creo por default. Ok, le puse void y no lo debió de tener. Entonces acá nos va a pedir que vamos a extender extend de generic class como es genérica, o sea, va a aceptar para eso pide por parámetro generic class acá una clase. Entonces acá nos va a pedir que implementemos el constructor y que le pasemos un parámetro. Acá le está pasando entry, pero no debería de ser así. Lo que tenemos que pasarle por aquí será la clase que va a implementar todos esos métodos. En este caso sería paciente.class. Así cuando hagamos la instancia de paciente ya no tendríamos que pasarle por parámetro nada. Bueno, ya paciente tiene acceso a todos estos métodos. Ya tú puedes crear un paciente, guardar un paciente, editar un paciente o hacer cualquier tipo de servicio con el paciente. Vamos a crear lo mismo para la consulta. Consulta DAO implementation. Entonces va a ser realmente lo mismo. Vamos a extender de esta clase, aunque en vez de pasarle paciente le vamos a pasar una consulta o la clase consultas, y vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a añadir el constructor
Vamos a borrar esto. Y acá vamos a poner consulta.class. Perfecto. Ya las consultas también tienen acceso a esos métodos. Entonces faltaría el servicio de iniciar sesión y de loguearse. A ver por cuántos minutos va el video. 51, Dios. Supone que tenía que ser un video corto de back. Bueno, vamos a continuar. Vamos a crear el servicio del doctor, que es ya el último que nos falta. Bueno, doctor DAO implementation. Bueno, el doctor lo que va es a implementar la interfaz de doctor DAO. Va a implementar la interfaz de doctor DAO. Entonces, recordemos los métodos que ya habíamos creado, que el doctor tenía que acceder de manera obligatoria a ellos. Entonces, para no tener que volver a hacer esto, vamos a traerlo acá. Perfecto. Entonces, acá en el login, lo que vamos a hacer es también un type query. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un doctor. Un doctor que va a ser igual a new doctor. Y le vamos a pasar por parámetro un ID que va a ser 0. Por default, JPA cuando tú haces el code first te crea un ID del que va a iniciar sesión. O sea, un constructor de ese doctor, por ejemplo, o de usuario, de cualquiera que vaya a iniciar sesión, que acepte un ID. Entonces vamos a aprovecharnos de eso y no tenemos que crearlo. Entonces, para poder hacer el login, lo que vamos a hacer es el mismo type query que habíamos hecho acá, por ejemplo. Entonces, para no tener que copiar eso, que volver a reescribir eso. Entonces, lo que vamos a hacer, acá ya sabemos a qué tabla vamos a ingresar. From doctor, where doctor punto, el nombre de los atributos. Acá va doctor. Y aquí también doctor.class. El import. Perfecto. Entonces acá donde doctor.correo bueno, yo creo que estos queries están acá. Doctor.correo soy igual a esto. And doctor. La contraseña. Contraseña. Sea igual a la contraseña. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar acá dos parámetros. Uno será el correo, que va a ser el correo que van a pasar por parámetro de este método, y el otro será la contraseña, como yo le puse allá pass, que va a ser la contraseña que le pasen por parámetro acá. Entonces si todo sale bien, vamos a retornar
return query punto get single result. Perfecto. Eso nos va a devolver un doctor. Si todo sale bien, pero bueno, vamos a meter esto dentro de try catch por si pasa algo. Y no se encuentra el doctor. Todo fue por una razón. Por algo, yo puse esto acá por lo mismo, por si no se encuentra el doctor, que me mande un doctor. Bueno, el final no lo voy a usar en este caso. Si no se encuentra, si ocurre una excepción de not found exception, eso tenía una excepción. Era no result exception. Ok. Si ocurre una excepción, bueno, ¿dónde estábamos? Si ocurre una excepción, no result exception, si ocurre un no result exception y no se encuentra el objeto que estamos mandando a buscar, entonces eso nos va a decir este punto no se encontró error al dar iniciar sesión con, bueno, correo. Esto es solamente para nosotros tener un control debajo. Perfecto. Y nos va a retornar el doctor que nosotros habíamos instanciado. O sea, si no se encuentra el que quiere iniciar sesión, él nos va a retornar un doctor en blanco con el ID 0. Perfecto. Entonces, el registrarse, para ahorrarnos líneas de código, el registrarse lo que hará es lo mismo que tenemos acá en el create. Entonces, doctor documentation, registrarse lo que hará es lo mismo que tenemos acá, simplemente que va a introducir el doctor. Perfecto. Entonces el borrar cuenta lo que hará es que borrará el doctor que queremos borrar. Punto delete o remove doctor, que se pase por parámetro para borrar. Bueno, creo que hasta aquí ha sido el video de hoy. Ya esto ha sido todo por el backend. No todo por el backend porque faltan los controladores y las vistas, pero como te había dicho Wilmer, lo voy a hacer en video separado. Pero eso tiene que funcionarme. Yo sé por qué te lo digo, tiene que funcionarme. Lo he hecho demasiadas veces. Y cualquier error que tengamos en el proceso lo vamos a solucionar. Pues nada, mañana te grabo el otro y voy a ir subiendo esta noche. Hasta aquí el video de hoy, señores. 1 hora. Wow. Y ha sido todo por ahí. Nos vemos.